Muy buenas, Americans. Estamos en un episodio más de Americans camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y ya tenemos los 48 países que participarán en esta próxima Copa del Mundo, que estamos a poco más de 2 meses. Lo primero de todo, saludar a Jorge y saludar a Alberto. ¿Qué tal estamos? Pues muy Buenas, buena, ¿qué tal? Fernando, con un sabor de boca un poco agridulce, pero eso lo contaremos después. Totalmente. Ahora contaremos grandes noticias, bueno, las sabréis todos, pero queremos hacer un poco de hincapié en uno de los mayores desastres probablemente de la historia del mundo del fútbol. En primer lugar, vamos a dar los resultados de la repesca, de los 6 nuevos participantes que tiene esta Copa del Mundo, y luego pues indagaremos un poco en alguno de ellos, y finalmente, para finalizar el programa, os diremos cómo quedan esos 6 grupos que no se habían completado de cara al próximo Mundial. Entonces, sin más dilación, tenemos en el lado de la UEFA, teníamos la ruta A, que jugaba Gales contra Bosnia y Herzegovina en la semifinal. Ganó Bosnia y Herzegovina en los penaltis tras acabar 1-1 en el tiempo reglamentario. E Italia se impuso 2-0 a Irlanda del Norte. La final era Bosnia contra Italia en Bosnia. Bosnia empató el partido a 1 durante el tiempo reglamentario y Bosnia dio la campanada imponiéndose en los penaltis 4-1. Bosnia y Herzegovina al Mundial. La ruta B, Ucrania jugaba contra Suecia y se impuso Suecia 1-3. Polonia jugaba contra Albania, ganó Polonia 2-1. La final, Suecia-Polonia, vaya pedazo de duelo se nos había quedado. Suecia 3, Polonia 2. Suecia al Además, Mundial. Fernando, partido bonito porque tuvo alternancia en el marcador, o sea, Sí, fue sí. un partido Luego totalmente muy hablaremos, bonito. luego hablaremos más despacio, pero sí. En la ruta C teníamos a Eslovaquia contra Kosovo. Ganó Kosovo, dando una gran sorpresa, 4-3, ganando a Eslovaquia. Y Turquía se impuso 1-0 a Rumanía. La final, Kosovo-Turquía. Pasó Turquía, pero con apuros, ¿eh? 1-0 Turquía al Mundial. Y finalmente, la última ruta de la UEFA, República Checa 2, Irlanda 2, a penaltis, dramático, aquí en Dublín, 4-3 para República Checa, Dinamarca 4, se impuso fácilmente 4-0 a Macedonia del Norte, y una final que parecía que Dinamarca era el gran favorito, empate a 2 en tiempo reglamentario, y en los penaltis, República Checa dio la campanada clasificándose al Mundial 20 años después. 3-1 en los penaltis. Y por otro lado, las otras dos selecciones que han pasado al Mundial, que tengo aquí los resultados, en la repesca internacional, solo voy a decir la final aquí para no complicarnos más. La República Democrática del Congo se enfrentó a Jamaica y ganó República Democrática del Congo 1-0. La República Democrática del Congo se mete en un Mundial. Y Irak dio la campanada imponiéndose a Bolivia por 2-1. Pues estos son los 6 países que se clasifican al Mundial y vamos a empezar pues por lo que hay que empezar. Desgraciadamente, Italia como mínimo va a estar 16 años sin participar en un Mundial. Tercer Mundial consecutivo, tercera repesca consecutiva en la que cae eliminado. Batacazo para el fútbol italiano. Y nada, abro la palestra para que empecéis vosotros. Yo tengo alguna cosilla para que vayamos un poco comentando, pero abro la palestra para que vayamos comentando este desastre del calcio mundial. Alberto, si me permite, voy a empezar yo, que tengo varias cosas aquí también con toda la resaca política a nivel social, que yo creo que todos, sobre todo vosotros dos, que habéis visto más mundiales con Italia que yo, no sé cuál sería vuestro primer recuerdo de Italia en un mundial, pero yo, por ejemplo, que tengo 28 años, voy a cumplir, mis recuerdos en un mundial de Italia son bastante vagos porque son de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014, que fue el último partido. Fernando decía que Italia va a estar mínimo 16 años sin acudir a un mundial y mínimo 20 sin disputar lo que es un partido de eliminatoria, porque recordemos, los dos últimos cayó en la fase de grupo
y desde que fueron campeones en el año 2006, 6. Italia entre 2010 y 2014 solo sumó una victoria en lo que es en la fase final de una Copa del Mundo, que fue contra Inglaterra en Brasil 2014. Filippo Ricci, que es un periodista italiano muy reconocido que está afincado aquí en España desde hace un montón de años, subió el otro día a redes sociales un post de su hijo que decía que, si no recordaba mal, tenía 24 años, iba con una camiseta de, creo que era Grosso, firmada del Mundial 2006. Decía que apenas tenía recuerdos de ese Mundial 2006 y que los pocos que tiene, le pasa como a mí, son de esos dos últimos mundiales donde solo ha visto a su equipo ganar un solo partido. El drama del fútbol italiano va más allá si tenemos en cuenta que han sido 3 repescas consecutivas, además, cada una de ellas cayendo de una forma más, digamos, cruel y agónica posible. La primera fue contra Suecia, donde Suecia, a doble partido, doble eliminatoria, donde Suecia ganó el primer partido en Estocolmo con un gol de rebote y donde prácticamente sin tirar a puerta y mediante un asedio italiano, Italia no fue capaz de marcar. Todos pensamos que había sido un tropezón. Todas las selecciones, a excepción de Brasil, han tenido algún tropiezo y se han quedado fuera de la Copa del Mundo. Pero lo que ha venido después, esa eliminatoria contra Macedonia del Norte en Italia a partido único, donde Macedonia del Norte gana el partido al final en el único tiro a puerta que hizo en todo el partido, después de haber disparado Italia, no recuerdo si había sido 20 o 20 y tantas veces a puerta. Y en este caso, más agónico todavía porque ha sido en los penaltis, cuando se habían puesto por delante, cuando habían dominado la primera parte y cuando parecía pues que esa maldición eterna que le ha caído al fútbol italiano en los mundiales se iba a acabar. Expulsan a Bastoni, la segunda parte Italia y en la prórroga es avasallada por Kosovo, de hecho, perdón, por Bosnia-Herzegovina. Bosnia, sí, Bosnia. De hecho, salió en las estadísticas al final de los 120 minutos, Italia había disparado 9 disparos en lo que era todo el encuentro, 120 minutos de juego, por 30 de Bosnia. Una Bosnia que había visto sangre, que olió sangre, que sabía que tenía menos recursos que los italianos y que sin embargo los aprovechó. Y aún así, Italia tuvo varias ocasiones para matar el partido, primero con uno menos para marcar el 0-2, después con el empate a 1 hasta en 2 ocasiones para poner el 1-2 y sin embargo la lotería de los penaltis, con un portero que suele ser muy fiable en estos casos como Donnarumma, pues salió cruz. El drama ha sido tal que incluso el gobierno italiano ha tenido que entrar, no sé si llamarlo de oficio, para intentar solventar la situación. Después sucedió también por las lamentables palabras de Gravina, el presidente de la Federación Italiana, donde dijo que esto era muy complicado, intentando dar una explicación a los 3 batacazos seguidos de Italia en los mundiales de Rusia, de Qatar y ahora de Estados Unidos, México y Canadá, diciendo prácticamente que el fútbol era el único deporte profesional en Italia. Diciéndolo además en el momento en el que posiblemente deportivamente Italia está mejor, con unos resultados a nivel organizativo y a nivel de propios resultados deportivos que prácticamente son la envidia del mundo, sobre todo con los últimos 4 ciclos olímpicos, a nivel, hablando de polideportivo, haciendo un trabajo excelente, desde Tokio 2020, pasando por Pyongyang 2022, París 2024 y Milano Cortina 2026, donde, como pues en esta última ocasión, en las anteriores también lo habían hecho, rompiendo su techo histórico de medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos. Y no solo eso, sino hablemos también de los patacazos del fútbol masculino italiano, porque el femenino estuvo a escasos minutos de colarse a una final de un europeo por primera vez en su historia, además haciendo un excelentísimo papel en la última Eurocopa de Suiza. Entonces, ha sido tal el batacazo y tal la lamentable actuación por parte del presidente de la Federación Italiana que el propio gobierno italiano, liderado por Meloni, por el ministro de Deportes, que le respondieron abiertamente, al igual que todos los atletas polideportivos italianos, incluso muchos de ellos subiendo fotos a redes sociales enseñando sus medallas de oro en los Juegos Olímpicos, que le han obligado a dimitir. Aunque haya dimitido, prácticamente le han obligado. Desde el gobierno italiano han creído que era tan necesaria la reconstrucción desde la base del fútbol italiano hasta las más altas estructuras
que han tenido que obligar a dimitir al presidente, porque, seamos sinceros, y es con lo que he abierto. Yo, los primeros recuerdos que tengo de los primeros mundiales que vi son con Italia. Me imagino que, al igual que vosotros, ver a un país que ha sido 4 veces campeona del mundo, que ha jugado 2 finales más y que tiene hasta 4 terceros puestos en mundiales, Y verlo campeón de la Eurocopa en 2021. y campeón de la Eurocopa en 2021 y en 2 ocasiones, verlo fuera de un mundial de la forma en la que se está produciendo, yo creo que es para reflexionar. Y el fútbol italiano necesita sin duda una reconstrucción desde el principio. Le doy la palabra a Alberto porque él Sí, nos Alberto, comentaba que... dale, Alberto. Que Alberto, nos comentabas que has hablado con un periodista italiano. Entonces, cuéntanos un poco por dónde van los tiros ahí en Italia y vamos comentando. Bueno, la verdad que mucho caso no sé si le harán porque como es de los que habla la verdad o su opinión, no vender revistas por vender o periódicos por vender, ¿no? Pero él me dice a mí que el problema viene en la temporada 2005-2006, que ocurren dos cosas. Una, que ganan el Mundial, porque ese es el Mundial de Alemania que lo gana Italia, pero a la vez están todas las sanciones, que la Juve desciende a segunda, el Milán le cae una sanción, Inter, Lazio, Fiorentina y Reggina. Ahí les meten una sanción. La Juve baja a segunda, al año siguiente asciende, pero ahí hay una decadencia financiera en Italia, en el fútbol italiano, grandísima. Es más, aún no se han repuesto de ello, están ahora creciendo, hay una evolución, y dice que en ese momento hubo 2 momentos de engaño, el que ganar ese mundial y luego la Eurocopa del 2021, que también la ganan. Entonces, para ellos hay un engaño ahí de que estamos resurgiendo, estamos otra vez bien, pero la realidad es que el fútbol italiano no está en una evolución, digamos, positiva. Bueno, y si Tienen me un problema con dejas, los extracomunitarios. sí, si me dejas ¿Sí? para rematar esa Sí. parte, que yo creo que aplicaba mucho lo que tenía también preparado, eh, la Champions League, al fin y al cabo, es un poco el reflejo también del fútbol europeo. Entonces, es verdad que pues, es muy difícil ganar una Champions League, pero no deja de ser llamativo que desde el año 2010, el Inter de Milán de Mourinho, ni un solo equipo italiano ha ganado la Champions League. Que el Inter de Milán ha salvado la papeleta en los últimos años, en la final del año pasado, jugando la final contra el Paris Saint-Germain, en la final de hace otros 3 años jugando la final contra el Manchester City, la Juventus se metió en una final contra el Madrid y otra contra el Barcelona en la época, en la década del 2010 al 2020, pero al final el resultado es que ningún equipo italiano desde el Inter de Mourinho y ya hace muchos años no ha ganado una Champions, cuando estábamos acostumbrados a que pues eso, que el Milán en el 2006 ganó, en el 2004 cayó en los penaltis pero podía haber ganado perfectamente. Llegó a jugar una final la Juve contra el Milán a principios de los años 2000. En los 90 era muy común que los equipos italianos o ganaban o llegaban a finales. Entonces, la Champions League, un poco para finalizar esa parte que estabas comentando, es reflejo de la decadencia también de los equipos italianos. Si me Por permitís, ejemplo, chicos, también poner otro dato sobre la mesa. Ha salido y se ha puesto mucho también que me imagino que lo iba a comentar tú ahora, Alberto, sobre la mesa la participación de los propios jugadores italianos en su propia liga, donde prácticamente han perdido el protagonismo, salvo una clara excepción que es el Inter de Milán, donde tiene 4 o 5 jugadores que son claves en los esquemas de sus entrenadores y que de los 4, 5 o 6, prácticamente la mitad van a la selección y son esa pieza también central de la selección. No estoy tan de acuerdo contigo, Fernando, en el sentido de los equipos italianos en Champions siempre han sido competitivos, porque tenemos también el caso de la Roma, que casi se mete en una final contra el Liverpool, creo que recordar que fue en 2018, con un equipo donde había muchos italianos también, por ejemplo de Rossi, etcétera. Pero sí que tenemos un reflejo de que esos equipos italianos siguen siendo competitivos, porque has puesto bien el caso del Inter. Sí, pero este año, por ejemplo, de los 8 Sí, equipos que hay, no hay ningún italiano. Eso es grave.
se han pegado un batacazo. Por eso digo que en los equipos italianos que están siendo clave, lo que no están siendo clave son los jugadores italianos, y ahí es donde se está encontrando el mayor problema de la selección, en que no está consiguiendo materia prima. Sí, pero viene un poco por el punto que iba a decir al Alberto, que el tema de los extracomunitarios. Sí, hay un Exactamente. problema con los extracomunitarios, ¿no? Hace poco, es que ahora no recuerdo el nombre, pero el Empoli fichó un jugador sudamericano, no llegó ni a entrenar con el Empoli y lo fichó la Juve. Se lo llevó la Juve y con la Juve ya no ocupa plaza de extracomunitario porque ya había pertenecido a un club italiano, que era el Empoli. A esto le hacen referencia el otro día a Cés Fábregas, le preguntan por eso del Inter, de la Roma, y le hacen referencia de que va cuarto, me parece que va cuarto, si no ha cambiado Sí, mucho, Sí, va cuarto, creo que y sí. el otro día gana el Pizza 5-0 y no jugó ningún jugador italiano. Cuando le hacen referencia de que vas cuarto, eres un Va equipo cuarto, que lleva en primera, el cómo va cuarto, sí. va cuarto, ganó 5-0 al Pizza sin ningún jugador italiano. Creo que en la segunda parte llegó a jugar uno, pero no jugó ninguno. Cuando hacen referencia que en otras ligas, pues exceptuando igual los grandes, pues igual Madrid o Inter o City o Liverpool, pues hay veces que no juegan con muchos ingleses, pero siendo el Como un equipo que lleva 2 años en la primera división, que Como no tenía jugadores jóvenes de Inter, Milan o Juve cedidos, como puede ocurrir en otros equipos. Y Cés Fábregas hace también alusión a que el trabajo de cantera no es el adecuado, de que no se está trabajando bien con la cantera, que los jugadores no tienen gran protagonismo. En la final que decía Fernando ahora, creo que estaba Materazzi de central y no sé si había algún italiano más jugando. No, Sí, no, sí. no recuerdo ahora. El portero Ah, no sé quién era. Julio ¿Desde qué César no final? es brasileño. Julio ¿Qué César, De la ¿no? de final? No, 2010. ¿La de 2010? De la de 2010. Ah, pues sí, El Bayern no hizo lo mismo. recuerdo, no recuerdo ahora, es que no te sé decir ahora, me pilla un poco, Mm, pero sí, tampoco es un reflejo de grandes jugadores italianos en ese Inter de Milán. No era el reflejo tampoco. Pero es verdad que continuando un poco por ese hilo, y si quieres comenta un poco, Jorge, esto, claro, a mí me llama la atención, porque yo sí que tengo, o sea, yo sí tengo recuerdos de mundiales del 2002, del 98, 94 ya me pilla un poco más, muy, muy vago el recuerdo, pero sí que el 98, el 2002 los viví bastante. Claro, tú me dices, joder, empieza a decirme jugadores italianos de aquellas épocas. Pues empieza a decir que si Totti, que si Di Baggio, que si Del Piero, sí. que si Buffon, que si Balotelli incluso. O sea, al final te saco muchos nombres, pero tú, más allá de Italia o de gente que esté muy metida en el mundo del fútbol, empieza a decirle quiénes son los mejores jugadores italianos ahora mismo en la selección italiana. Difícil, ¿eh? Más El, allá el- el de bloque, Donnarumma. el bloque de jugadores, y Donnarumma que está en Italia, por cierto, yo estaba siguiendo los medios italianos estos días, muy discutido. Pero sí, prácticamente el bloque de jugadores, digamos, duro o firme de Italia lo sustenta el Inter de Milán con Di Marco, Varela y Bastoni, que son tres de sus primeras espadas, y el propio delantero suplente, que también es el delantero suplente que es Pio Esposito. Después, si nos vamos, por ejemplo, a esa selección de Brasil 2014, que fue la última a la que pudimos ver en una fase final de una Copa del Mundo, la defensa era entera la de la Juve. Sí, Bonucci, Barzagli, sí. Chiellini, el portero Buffon también de la Juve, Marquisio también estaba por ahí. Es decir, la Juve era un conjunto que es el que sostenía, por así decirlo, la columna vertebral de esa selección italiana. También una Juve que en esas dos finales que hemos dicho llegó a esas finales con un bloque de italianos también muy potente. Y estamos hablando de 6 7 8 jugadores. Cosa que el Inter ahora como mucho son 5. Porque Darmian creo que en esta última convocatoria no ha ido. Un Inter de Milán, que es el gran nombre del fútbol italiano, es el que tendría que sostener esa columna vertebral. Y si nos vamos también al caso de la Juve, como bien decía antes Alberto, ahora mismo jugadores que jugaron en esta, digamos, repesca, que pertenezcan al que es el gran nombre del calcio en Europa y en el mundo, solo hay dos Tres. jugadores.
Dos o tres, Sí, sí, bueno, dos o tres. Federico Locatelli Gatti y Locatelli, que han sido los únicos que yo he visto jugar. y No sé Andrea quién puede ser el Cambiaso. tercero. Andrea Cambiaso, que Cambias lateral, no vale. sé, tampoco, pero muy poco más, sí. Sí, Y pero después, dime Alberto, sí, a perdón. mí, en cuanto a lo que estáis hablando ahora, a mí lo que me dicen es que la portería, pues, tiene un portero semejante, igual no es igual que el que los tenían antes. En defensa, en el centro del campo, dicen, antes había mejores defensas, pero ahora dan la cara. Los medios centros, Varela, Tonali, pues que no les desagrada, pero a mí me dan 5 delanteros actuales y 5 delanteros de antes, ¿no? Por ejemplo, de antes, lo sonarán. Me dan 5 y me dice Roberto Baggio, Del Piero, Totti, Luca Toni, Vieri, Inzaghi. Y ahora me dice, te voy a decir los que hay ahora. Retegui, Kane, Raspadori, Samaca y Politano. Y ahí me dicen, Muy duro, ¿eh? ahí es nuestro problema. No, es Ahí muy De duro eso. hecho, el caso de Retegui no es italiano. es argentino, Retegui ¿no? es argentino. O sea, de padres argentinos y los abuelos, no recuerdo si eran paternos o maternos, son los que son italianos. Y Sí, sí. entonces, esto viene de la época de Mancini como seleccionador, que no tenía un 9 y dio un chaval argentino que tenía ascendencia italiana, que estaba empezando a despuntar Bueno, es que en Sudamérica. de hecho nació en San Fernando, Argentina. Sí, o sea, sí es que de hecho sus padres también son argentinos. Lo único que son, o sea, naturales italianos como tal, nacidos en Italia, son sus abuelos. No recuerdo si paternos o maternos. Y entonces Retegui, de hecho, tú lo escuchas hablar en una rueda de prensa, como lo escucho yo, por ejemplo, estos días, que ha hablado tanto en la previa de la final como en la previa de semifinales, y a él hay muchos dejes hablando en italiano que son en castellano o en español. No, y luego lo que Hablando dice, argentino, sí, pero que además es llamativo con lo que dices tú, pero no solo eso, porque es que si los cinco delanteros que mencionaba Alberto de antes, todos ellos destacaban en el fútbol europeo. Y sí, ahora, es cierto. sin faltar al respeto a las ligas, a otras ligas, pero es que Retegui juega en el Al Qadsiya FC, o sea, me refiero, es que encima te pones a analizar en qué equipos juegan los delanteros italianos. Pues al final ninguno de ellos juega, Mira, quitando Expósito, pues el resto no juegan en equipos de talla mundial, eso me refiero. Es que, os doy también varios datos que probablemente Alberto esté muy de acuerdo conmigo en esto. Vosotros sabéis que yo, al fin y al cabo, yo dentro de mis raíces en el mundo del fútbol las tengo puestas, o los huevos en la cesta, como decimos aquí en España, en el fútbol italiano y en el fútbol inglés. Entonces, el fútbol italiano, sobre todo a nivel de nombres jóvenes y demás, es algo que intento tener muy investigado precisamente para cuando vienen casos como estos. Los grandes nombres del fútbol italiano, Bastoni y Varela, por ejemplo, Varela, que fue clave en esa Eurocopa que ganó Italia en 2021, estos dos nombres llegaron a sonar incluso para el Madrid, como opciones reales para reforzar el Madrid. Donnarumma ha llegado a sonar para muchos equipos grandes del mundo. El año pasado fue el mejor portero del mundo y está en el Manchester City. Y después hay jugadores que prometían que tenían que ser también ese suelo, esa base, esos cimientos que tenía que tener la selección italiana para construirse, que eran, pues, por ejemplo, Federico Gatti, que prometía mucho y en la Juventus al final se ha quedado un poco, digamos, a nivel medio. Tenía que estar el propio Tonali, que tuvo ese caso de extradeportivo por apuestas que le ha tenido prácticamente un año sin jugar y que le hizo perderse la Eurocopa del pasado sí. verano. Otro que condenaron con él por el mismo tema de apuestas, Fagioli, que tenía que ser esa batuta, ¿no? Que dirigiese el centro del campo italiano, que igual la Fiorentina, perdón, la Juventus apostó mucho por él. Después de este caso ha acabado en la Fiorentina y no está terminando de explotar como debe. El propio Miretti, Fabio Miretti, un canterano de la Juventus, que también tenía que ser esa otra batuta del centro del campo, que también se ha perdido por ahí. El propio Moiskin, que ha dado muchísimas vueltas en el mundo del fútbol, que cuando surgió, no recuerdo si fue en el Paris Saint-Germain o en la Juventus, se le tenía como uno de los proyectos de delantero del futuro, que en la Fiore no lo está haciendo mal, Sí, sí, pero al dime, final, dime. Jorge, al final, Jorge, lo llamativo es que no se clasifica al mundial. O sea, lo llamativo no es al final que no se clasifica a los octavos de final, porque, pues, es que lo llamativo es que no se clasifica al mundial porque no debería ser complicado clasificarse al mundial para una selección como Italia. Porque entiendo que no todas las Y menos el selecciones Mundial de grandes. 48 selecciones. Claro, pero
Sí, pero yo entiendo que no te puedes clasificar como primero porque hay muchas selecciones europeas que son muy buenas. Pero oye, la repesca que te estás enfrentando, con todos mis respetos, a Bosnia-Herzegovina. O sea, no te estás enfrentando ni siquiera a Suecia, a Polonia o a la propia Turquía. O sea, Te que pongo, Fernando, aquí algo sobre la mesa y quiero que me lo complemente ahora Alberto porque yo sé que de esto sabe muchísimo más que yo. Y estamos hablando de la cuestión de quién estaba en el banquillo y a quién eligieron para intentar paliar esa crisis que se desató en pleno, digamos, competición por esa clasificación a nivel de fase de grupo, que fue Gennaro Gattuso. Desde mucho gente que sabe del fútbol italiano, muchos periodistas, incluso parte de la Federación Italiana, se pedían dos nombres que eran Paladino, que dejó a la Fiorentina para ser esa alternativa a ser seleccionador de Italia, un entrenador joven, con ideas nuevas, que hizo muy buen papel en la Fiore, que hizo muy buen papel en el Monza, o Ranieri, un entrenador más veterano, que conocía bien la estructura del fútbol italiano, que conocía bien los jugadores, y que es un perfil propio para ese apagaincendios, por así decirlo, que ha sido varias veces en la Roma. Incluso desde muchos nombres también se apuntaba como a Ancelotti antes de que cogiese a Brasil. Sin embargo, se apostó, no sé si llamarlo por la testosterona, el carácter de Gattuso, algo que tampoco ha salido bien. Y por eso digo que Alberto, que él es entrenador y que tiene mucho más trillados estos temas que yo, creo que nos puede abrir un poco más de luz en este asunto. Sí, la verdad, también Sarri sonó, pero creo que fue por descarte. La verdad que creo que acabó siendo Gattuso por descarte, ¿no? Y bajo mi punto de vista, la verdad que es lo que dices, no me parece un entrenador adecuado cuando la casa se está incendiando, que venga alguien a meter más fuego, ¿no? Un tío que es intensidad, que es trabajo, que es... Y yo creo que Italia también está llegando a un momento psicológico de que llegan este tipo de partidos y es lo que dice Fernando, no, no estás jugando, no te estás jugando la repesca contra Alemania y una de las dos cae, la otra pasa, ¿no? Que estás jugando contra Bosnia y que no deberías de perder en ningún momento, ¿no? Que el primer partido ganó 2-0 y parecía que estaban apurados, que no iban que no pasaban tampoco. El factor psicológico que Italia ahora mismo tiene que estar atravesando es muy malo, no tienen jugadores jóvenes, ellos mismos los equipos, pues Cés Fábregas dice que no hay trabajo de cantera, que no hay infraestructuras, que los campos están quedando soletos, que el Milán iba a cambiar el campo a medias con el Inter y todavía no lo van a cambiar y debe estar San Siro que se cae. Tienen muchos problemas y el factor psicológico, la verdad, que Genaro Gattuso todavía no le han dicho, parece ser que va a seguir, porque por ahora va a Eh, eh, seguir. bueno, Según los pero medios eso, italianos, o sea, desde la federación no se le va a invitar a salir, digamos, ni se le va a destituir. Por lo que he estado, insisto, siguiendo yo estos días en los medios italianos. Pero al parecer se pusieron a dos figuras clave para intentar que lo que ha sucedido no pasase, que eran Buffon como director de la delegación de la sí, selección pero masculina Buffon de está fútbol fuera. italiana, que ha dimitido, ayer dimitió el presidente y dimitió con el Buffon, y Gattuso, que si lo escuchaste en la rueda de prensa el otro día, decía que él no era tiempo de hablar de su futuro y que ya decidiría, pero no se le veía con muchos ánimos de continuar. Y creo que no va a seguir. De hecho, ya están empezando a salir nombres de sustitutos que se harían cargo de la selección para intentar hacer un buen papel en la próxima Eurocopa de Sí. Reino Unido, porque recordemos otra cosa. Italia, la Eurocopa de 2032 en un principio la va a organizar con Turquía. O Mm. sea, que tienen el pensamiento ya del Mundial también de España, Marruecos y Portugal 2030, que ya no clasificarse para eso ya sería la completa refundación absoluta Sí, del totalmente. fútbol italiano. Pero que tienen que buscar un proyecto, y insisto, han salido dos nombres principales, uno más que otro, que en este caso es la vuelta de Mancini como seleccionador nacional, y el otro gran nombre que ha salido que es la de Antonio Conte, o sea que yo no tengo tan claro que Gattuso vaya a continuar. No, no va a seguir. Bueno, para rematar este tema, si quieres os dejo por un lado a Alberto y otro Jorge que digáis algo más sobre este tema, pero para avanzar un poquito más en el programa,
Pero porque yo creo que hemos dedicado amplio detalle y en profundidad de la crisis italiana, pero bueno, os dejo que rematéis sobre este tema, lo que queráis, os hayáis dejado. Dale, Alberto. No, para mí el hecho de que hay que tener, claro, no lo entendemos en líneas generales, pero paciencia porque el fútbol italiano está empezando a resurgir. Ya te digo, a mí me comentas desde esa temporada 2005-2006 que cayeron en una crisis económica grandísima a todos los equipos, está empezando a resurgir y que le va a costar, ¿eh? A mí me dicen que le va a costar. El Brexia, por ejemplo, un mítico que jugó Roberto Baggio, Guardiola. Bueno, Fernando sí se acordará Sí, del Brexia, igual Jorge no tanto. me acuerdo, el Brexit de Eh, Guardiola. esta temporada ya ha desaparecido. No, no le dejaron inscribirse porque arrastra deudas desde entonces. Y ha salido un nuevo Brescia, Unión Brescia, se llama ahora, y está en la Serie C. Entonces lo que decantan también mucho es que hay que tener paciencia con Italia. Y, joder, yo pensaba que el entrenador que estaba sonando, no había oído yo lo que ha dicho Jorge, pero que querían un entrenador más psicológico, más técnico, más táctico, que esté más tranquilo, ¿no? Tienen la manía de no querer buscar un entrenador extranjero. Los italianos siempre ponen a uno italiano, Ojo pero que con esto ya no se lo planteen. Porque es Sí, que ahora termino yo, Alberto, pero es que esto ha hecho un daño en la sociedad, ya no solo en el deporte, sino en la sociedad italiana muy grande. sí. De hecho, y termino los yo, dos que has perdón, Alberto. dicho, los dos entrenadores que han dicho van en la misma línea Sí, no me que convence del todo, Gattuso. pero bueno. Pero Jorge, remata, Pero bueno, Jorge, remata. sí, lo que quería comentar, y es un poco lo que he dicho, o sea, esto ha hecho un daño, por eso ha entrado el gobierno, incluso italiano, con esa idea de la refundación del calcio, que como bien habéis dicho antes, en los 90 era la mejor liga del mundo y al principio de los 2000 que ha acaparado todas las estrellas. Y ahora, a pesar de que, insisto, de que yo veo partidos del calcio en Europa y en la propia liga habitualmente, y no creo que el nivel de los equipos esté tan bajo como se piensa, porque creo que compiten, pero sí es cierto que al nivel de los jugadores de base preocupa. Precisamente el cómo tiene un proyecto de cantera que hizo desde que volvió a la Serie A, lo que pasa que, claro, es muy joven todavía como para mostrar esos resultados. Quizá por eso se Fábrega pide que se haga un poco más rápido todo esto, pero sobre todo para rematar, yo quiero poner en valor, para que veamos el drama que ha sido esto. Antes de que empezase la repesca, el día antes de que Italia se enfrentase, no recuerdo quién era el primer rival, Fernando, ahora mismo. Macedonia no. Irlanda del Norte. Irlanda. Antes de que se enfrentase en Bérgamo a Irlanda del Norte, todos los medios italianos, todos deportivos y no deportivos, lo que habrían hablando de la repesca, lo habrían con fotos y vídeos, tanto en sus medios impresos como en su versión impresa como en su versión digital, con niños italianos de entre 10, 12, 14, 15, incluso algunos mayores de edad, con las camisetas italianas de ahora y de ediciones antiguas, diciendo que eso, que su sueño era ver a Italia en un mundial porque no tenían recuerdo de ello. Lo intentaron para motivar no solo a la selección, sino también a la sociedad a decir, esta vez va a ser la buena. Entonces, cuando se produce esa eliminación en penaltis, automáticamente la sociedad italiana prácticamente ha colapsado. Por eso el gobierno se está tomando tan en serio la refundación, vamos a decir, reestructuración del calcio italiano desde abajo, porque ahora mismo se ha convertido en una cuestión de Estado. Sí. Eh, Antes de que hagamos una pequeña pausa, yo, nada, quedan 3 minutillos para hacer la pequeña pausa. Solo quería, porque no quiero tampoco incidir mucho en la repesca internacional, pero sí me gustaría, eh, si os ha sorprendido que no se clasificara Bolivia y por qué. Muy rápido, porque no nos da mucho, pero en nada, en un minuto tal, que os ha sorprendido, sí o no. A mí no tanto por una sencilla razón que Bolivia, su fuerte que tiene siempre en todas las clasificaciones es jugar a los niveles de altura a los que juegas, por ejemplo, en La Paz. De hecho, hemos visto allí sufrir a Argentina, sufrir a muchas selecciones. Entonces, algo que se debería haber hecho también en Europa, que era jugar en campo neutral. Evidentemente, en este caso les ha perjudicado, pero jugar con una selección de otra confederación, yo creo que era lo más justo. Alberto. Sí, yo lo mismo, ¿no? Bolivia ya hace años que no saca un jugador referente, que no tiene un equipo que pueda competir
tan siquiera en su grupo del sudamericano. Y como dice Jorge, la mayoría de los puntos llega siempre a esa repesca o se queda a puertas de esa repesca porque juega en La Paz, ¿no? Juega en La Paz. Sí, ¿Sí? Y allí no ahí, hay quien, no hay quien ahí, respire. no- Sí. sí, nunca mejor dicho. Sí. Pues nada, no os vayáis. Volvemos en unos instantes para acabar esta parte final del programa sobre la repesca y lo que se nos viene. Ya estamos de vuelta, Americans, en esta recta final del programa no previo al Mundial, porque por supuesto haremos un programa previo antes de la cita mundialista, pero sí el último de qué equipos se clasifican y cuáles no. Jorge, ¿querías comentar algo sobre Italia antes de Sí, pasar? sí, le hemos dedicado mucho tiempo a Italia, sobre todo a destacar el fracaso de su eliminación, pero ojo porque todavía no está eliminada al 100%, hay un 1 pequeño, un 1% de posibilidades de que Italia todavía se clasifique al Mundial por la situación que está viviendo Irán. Ya sabéis que el conflicto armado se está viviendo entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha hecho pues que los iraníes prácticamente no se les permita la entrada en Estados Unidos y que el propio presidente de la Federación iraní y el propio gobierno iraní han dicho que su selección no va a acudir al Mundial. Y Es sobre decir, todo quedaría le han denegado jugar los fuera visados. de Estados Unidos, ¿no? No, pero que digo que había pedido jugar sus partidos en México y creo que eso no va a Sí, ser posible. correcto. De hecho, ya hace unos meses ya anunciaron su prácticamente ausencia definitiva. Pero bueno, queda mucho todavía para esperar eso. Si no va a Irán, de las 48 selecciones hay todavía una plaza que hay que asignar. ¿Qué pasa? Lo normal es que esa plaza se le diese a una de las selecciones asiáticas, o bien con mejor ranking, o bien que ha estado en el propio grupo de Irán, quedando justo por detrás de Irán, o si en ese caso esa selección se ha clasificado, alguna de un poco más abajo. Pero también están los que se agarran a que esa plaza se la dé según el coeficiente del famoso ranking FIFA actual, donde la selección eliminada con mayor ranking FIFA sabemos cuál es Sí, Italia. claro. Claro, eso es el típico meme también de 1% de posibilidad, 99% de fe, ¿no? Ahí estamos todos. Italia está prácticamente eliminada, Sí, pero pero yo sí, creo sí, yo creo que tú preguntas a cualquier italiano, yo creo que no querrían ir al Mundial de esa manera. probablemente no. Bueno, no sé qué decirte, porque el batacazo ha sido tal que igual se Ya, agarran pero en no cualquier sé, clavarriera. yo creo que no, yo creo que no les Termino con apetece. esto, Fernando, sinceramente, viendo el único precedente que había hasta la fecha, que ha sido ese en el Mundial de Clubes del año pasado, del verano pasado, donde quedaba una plaza por asignarse, que debería haber ido, si no me equivoco, a Los Ángeles Galaxy por ser el ganador de la MLS en 2024 como equipo anfitrión, o bien al Austin Football Club, que se llama, que fueron, si no me equivoco, los ganadores de la No, pero, De esa Champions. El Inter Miami ganó un torneo también para clasificarse. Y se le mandó una invitación porque, por ejemplo, la MLS la ganó a posteriori del Mundial. Por eso lo digo. Sí, Entonces, pero luego había una copa entre medias entre Estados Unidos y equipos de México que había ganado. Bueno, yo qué sé. Bueno, pero bueno, sí, coincido contigo que era una excusa perfecta para... exactamente para invitar a Messi al su único y prácticamente último Mundial de Clubes. Y quién sabe, sabemos que a la FIFA económicamente le renta que Sí, Italia esté en el sí, Mundial para sí, vender los derechos más caros y para que haya más ingresos por televisión y publicidad. Entonces, lo más probable es que no suceda, pero bueno, hay que tener siempre esa opción sobre la mesa. totalmente. Para rematar, antes de comentar cómo han quedado los grupos del Mundial, quería que comentáramos un poquito ese Suecia-Dinamarca, ¿vale? Que al final, eh, aquí, Suecia-Polonia, ¿no? digo, perdón, Suecia-Polonia. Aquí tengo dos reflexiones. La primera es, hacía muchos mundiales que no se veía ese elenco de delanteros, por fin que se clasificaran todos, bueno, a ver, todos no, pero la gran mayoría de delanteros de talla mundial se han clasificado. Por fin vamos a ver a Haaland en un mundial, vamos a ver a Gyökeres en un mundial y luego, pues obviamente, los ya conocidos de las selecciones importantes. Pero a mí me hace ilusión, pues eso, que jugadores como Haaland y en este caso jugadores como Gyökeres, que mete el gol decisivo para clasificar a su selección, creo que es importante. Y luego la segunda parte, pues siempre un recuerdo y un homenaje a nuestro querido Lewandowski,
que pues lógicamente pues no va a poder jugar su último mundial. Nada, os dejo la palabra un par de minutos a cada uno para que me contéis sensaciones de esta clasificación de Suecia y por contra eliminación de Polonia. No, yo voy a La ser verdad muy que a rápido. mí, No, eh, Alberto, perdona. nada, lo mío es muy rápido, que estoy muy decepcionado con esto. Suecia, la verdad que quería que pasara, Suecia quería que perdería en semifinales ya, porque es lo que está hablando Jorge de Italia, que le puede pasar. Claro, Suecia se mete en repesca con 3 puntos, me parece que lleva a Dos, tener, última de grupo, dos dos, puntos. última Por de una grupo, pero carambola claro, de la Nations League. se inventa la FIFA esta, a ver una selección que vaya a arrastrar gente. ¿Cuál arrastra gente? Suecia. Se inventa, coge, tira del ranking y dice, mira, coincide, como lo de Italia ahora con Irán, si es que sale. Y la verdad es que no me apetecía, ¿no? Que Suecia pasara. Y Polonia, pues eso, pues Lewandowski era su último mundial, vamos a decir que su último claramente ya, y Eurocopa también, no creo que llegue 2 años más a jugar la siguiente Eurocopa. Y la verdad que me apetecía mucho, ¿no? Pero por desear el mal a la FIFA, luego también quería que Irlanda pasara para que ya volver a ver otro mundial con las tres, con la isla al completo, Escocia, Inglaterra, Irlanda, y se cayó también. No me ha gustado la repesca, la verdad. Sí, un drama aquí en Irlanda fue un drama. Bueno, yo voy a ser muy rápido. O sea, estoy con Alberto en que quizá lo de Suecia ha sido una carambola ya demasiado buscada. O sea, que creo que fue por lo de la Nations League y que ganaron Sí, Sí, su la grupo, Nation ascendieron League, de sí, sí. sí. división. Es que eso es muy injusto porque sobre todo Suecia es verdad que ha tenido que ganar sus 2 partidos, pero está en el Mundial con 2 puntos. Italia, si no recuerdo mal, con 16 o con 18 se ha quedado 18 fuera. puntos, sí. 18 puntos, sí. Igual que Dinamarca, igual que muchas selecciones que han hecho más méritos que Suecia para estar. Aún así, también Suecia sin Isaac, solo con Gyökeres, que era esa gran pareja de delanteros que teóricamente es lo que deberían haberles llevado en la fase regular de la clasificación a clasificar. Y bueno, mira, van a estar. Isaac se lo va a perder. Isaac sabemos que se lo va a perder por la lesión que arrastra desde hace unos meses. Pero bueno, vuelve Suecia a un mundial que se perdió ya el de Qatar y una, una edición de la máscara de. No, no, es así. Sí, es así. Y bueno, vamos a ver, como bien dice Fernando, a los mejores delanteros del mundo en el mundial, valga la redundancia. Y por desgracia, pues no podremos ver a Lewandowski disputar el que con prácticamente total seguridad va a ser iba a ser su último gran torneo de selección. Totalmente. Y nada, para rematar este programa, el ejercicio que quería hacer, aparte de informar a los Americans sobre cómo quedan los 6 grupos, no vamos a hablar de todos los grupos hoy, eso ya hablaremos en el programa previo, pero voy a ir diciendo los grupos, cómo han quedado de esos 6 países, y si, vamos a ser rápido, os voy a decir que si alguno de los 3 vemos posibilidades de que esos equipos se clasifiquen incluso en esa fase de grupos. Empezamos. Bosnia y Herzegovina se mete en un grupo con Canadá, con Qatar y con Suiza. Yo personalmente no veo ninguna posibilidad. Ojo Suiza, que Suiza No, en ese grupo, si repiten el nivel de la Eurocopa, cuidado. Por eso, pero sí, que sí. Bosnia, Bosnia. No, nah. yo le veo pocas posibilidades. Suecia, pues mira, yo aquí me lanzo Sí, al pesar de Alberto. Yo creo que tienen probabilidades porque su grupo, hombre, pues sí, sí, Países Bajos, por Japón y eso me echo Túnez. las manos a la cabeza. Claro, claro, Países Bajos, Japón y Túnez, pues hombre, pues lo normal es que Países Bueno, Bajos tal. pues puede pasar como tercera, porque sinceramente Sí, como yo veo tercera, a Japón y a Países Bajos muy por encima, ¿eh? sí, pero bueno, Sí, puede pero pelear Suecia ahí. Luego, Turquía. Creo que Turquía tiene muchas opciones también de pasar, porque ha tenido la suerte de estar en un grupo con Estados Unidos, con Paraguay y con Australia. Aquí podría quedar Turquía hasta primera, si me apuras, ¿eh? O sea, Sí, sí, cuidado. Vamos, coincidir, ¿no? Que puede aquí Turquía sí, bien. totalmente. República Checa también ha tenido suerte, yo creo. México, Sudáfrica y Corea del Sur, yo creo que es un grupo bastante abierto, Ahí ¿no? tendría que haber estado Dinamarca.
Yo estoy Sí, con Alberto, a mí la repesca hoy sí, tendría que haber venido de hecho con una camiseta negra para ponerme de luto, vamos. sí, la verdad es que no nos han clasificado los Un equipos. inciso, un inciso. No tengo nada en contra de Suecia, simplemente es No, que no no, No, existe sí, yo Euro. tampoco de República Checa ni de Bosnia y Herzegovina, por sí, favor. pero Que la de verdad hecho es ahora que sí, Fernando, para terminar, me dejas contar una anécdota. luego, bueno, es que República Democrática del Congo para ellos ya es una fiesta estar en el Mundial, pues obviamente en un grupo en el que está Portugal y Colombia, mm, como mucho aspiras a Divertirse y ganar jugar contra grandes jugadores. sí, aspiras a ganar a Uzbekistán, pues sí, pero más allá de eso, pues lógicamente es una fiesta y ya está. Y al igual que Irak. Irak, el grupo de Irak va a ser goleada tras goleada. Bueno, sí, pues juega contra Francia, contra Senegal y contra Noruega. Entonces al final, digamos que, pues bueno, estar ahí en el Mundial va a estar muy bien, pero los partidos no van a ser muy agradables para la selección de Irak tampoco. Jorge, cuenta la anécdota antes de despedir. Como ya nos hemos centrado mucho en este programa en Italia, voy a contar una última cosita. Me ha sorprendido porque he conocido muchas historias de periodistas, no solo italianos, sino también, por ejemplo, el caso de Irati Prat, que ha sido compañero mío en Marca y que fue a cubrir el partido para Marca, y de muchos otros de otros países que iban a cubrir teóricamente cómo Italia se iba a clasificar a un mundial. Entonces, antes y después de la eliminación, ha habido ciudadanos de Bosnia que a lo mejor estos periodistas estaban desayunando, comiendo en algún bar, en algún restaurante, les han quitado las cuentas y se las han pagado ellos en señal de agradecimiento porque Italia fue la primera selección que decidió jugar con ellos tras la guerra de los Balcanes y que fue la primera selección que fue a Bosnia a jugar contra ellos para ayudarles. Y todos esos ciudadanos serbios que tienen más edad han decidido pagarle a todos los periodistas italianos, a todos los periodistas que han ido allí a contar teóricamente cómo Italia se va a clasificar esta vez sí para el Mundial, de esa forma altruista y decir, os invitamos, nos ayudasteis en el pasado, queremos que estéis en casa más que nunca. O sea, para mí me parece una de las historias sin duda de este Mundial, aunque por desgracia Italia no vaya a estar en él, pero creo que se merece contarlo porque habla de lo agradecido y de los buenos anfitriones que son el buen pueblo bosnio. Totalmente. Alberto, ¿alguna cosita antes de cerrar? No, nada más, nada más. Esperemos que sea un buen mundial, que podemos disfrutarlo y ya lo iremos contando, ¿no? Sí, pues eso, Americans. El Mundial empieza 11 de junio, 8 de la tarde para los londinenses y dublineses, 9 de la noche para los españoles, eh, hora local de México, 3 de la tarde, me parece, 2 o 3 de la tarde, México, Sudáfrica, 11 de junio, así que nos emplazamos a finales de mayo, principios de junio, una vez que ha acabado la temporada europea fuerte, para hacer un previo con vosotros sobre, bueno, pues a lo mejor un poco de predicciones por nuestra parte, equipos favoritos y cómo quizá comentar un poco también la lista de convocados de las selecciones más importantes para ver si algún jugador se cae o no se cae. Así que nada, un saludo a todos. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge, Alberto, por estar aquí hablando de un poquito de esta cita mundialista. Y lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Suscribiros al canal.